de los cuadrangulares del fútbol profesional colombiano. Hubo participación de los equipos ya clasificados por parte de la Conmebol para la Copa del Mundo del año 2026. Si estábamos hablando de técnicos que les están dando garrote, no se nos puede quedar por fuera el llavero Bielsa. Marcelo Bielsa, ¿cómo ha sido la historia para el argentino que dirige el seleccionado uruguayo, Juanjo? ¿Cómo está siendo, diría yo, Juan? Porque fue anoche un momento quizá de los más difíciles en la carrera de Bielsa, y miren que él se quedó afuera con aquel seleccionado argentino en el 2002 en primera rueda del Mundial de Corea-Japón, pero ayer perdió 5-1 con Estados Unidos, 4-0 perdía en el primer tiempo, terminó descontando de Arrascaeta en un golazo en el cierre del primer tiempo. En el segundo tiempo Estados Unidos le hizo el quinto y le pudo haber hecho más. Juanjo, ¿pero movió mucho el equipo o eso es sorpresa? No, un equipo bastante titular puso. No estaba Valverde en la convocatoria, probablemente él y el chico que era compañero, se me borró el nombre, que era compañero de Lucho en el Liverpool. Núñez. Darwin. Los dos grandes ausentes fueron ellos, pero no suficiente como para perder estrepitosamente con Estados Unidos y empatar 0-0 con una de las peores Méxicos de la historia. Le está yendo mal a Bielsa y hay un montón de rumores en este momento alrededor de la selección uruguaya que hablan de jugadores enojados con Bielsa, que no se sienten identificados con la metodología de trabajo, con el estilo de juego que intenta imponerle a la selección, y todo esto sucede a 7 meses del Mundial, cuando ya pasaron una eliminatoria que no fue brillante para Uruguay, pero que bueno, tuvo, por ejemplo, un muy buen partido contra Argentina en la Bombonera, ganándole sin dudas en condición de visitante, haciendo algún buen partido contra Brasil, pero después cuesta encontrar buenos momentos. Habló Marcelo Bielsa después del encuentro y fue tajante con una actuación paupérrima del seleccionado charrúa. Defender la actuación no hay cómo. Después lo que trato de hacer es decir cosas que piense, no algo que resuelva la respuesta, sin que sea algo que pienso. Lo que pienso, no tengo sensación de reclamo hacia nadie, y sí tengo la sensación de que lo que sale afectado después de una actuación como la de hoy es la gestión que yo hago del partido, de los jugadores, de los recursos. Usted lo que me pide es que yo explique por qué sucede esto. Y yo le respondo que lo que sucede tiene que ver la gestión que yo hago de los futbolistas y de cómo planteo el partido, cómo elijo los futbolistas, cuál es el estilo que propongo. Evidentemente, nosotros claramente jugó nuestro equipo con jugadores que juegan con más frecuencia contra los jugadores que no juegan con más frecuencia en Estados Unidos, y las diferencias fueron las que vieron. Entonces, más allá de los adjetivos con los que usted define la actuación, lo que está claro es que la gestión que yo hago de un equipo que es superado como fue hoy Uruguay, y no sé lo que piensan ustedes, pero yo no siento que haya que hacer un reclamo ni individual ni colectivo, y al no tener esta sensación se agranda la parte de la responsabilidad que me toca, que en este caso es toda. Bueno, asume toda la responsabilidad, muy protocolar para mi gusto, sí, sin reproches para los jugadores, en medio, insisto, Juan, de un montón de rumores en este momento. Está anunciando ahora, en este preciso instante, lo estoy viendo en Instagram, la página oficial de la Asociación Uruguaya de Fútbol, una rueda de prensa en Montevideo mañana de Marcelo Bielsa. Esto será a las 3 de la tarde, hora de Colombia, estaremos ¿qué va a decir? En el Blog Deportivo. ¿Será que se va? Bueno, hay un montón de rumores que dicen que puede ocurrir. Sobre todo porque los periodistas, los que uno más escucha de Uruguay, y los más serios, los que tienen más información y sobre todo más contacto con los futbolistas, hablan de una pérdida de apoyo del plantel hacia el trabajo de Bielsa. Lo que pasa es que esto no es nuevo. Usted recuerda, y el profe también,
las declaraciones de Luis Suárez. Cuando dijo que estaban cansados, que él ni siquiera los dejaba saludar a los hinchas, que habían perdido la esencia, que era un régimen que se vivía al interior del equipo. Si eso lo dijo Luis Suárez en el momento, incluso siendo parte de la selección, era bastante grave y evidente que iba a desencadenar en algo así. Sí. Suárez lo dijo después de la Copa América, cuando él ya no era más convocado. Lo cual no había caído bien. A mí no me cayó bien esa declaración de Suárez, porque debió haber hablado en todo caso estando adentro, hubiera tenido mucho más valor. Lo hizo cuando se fue, y en todo caso él en esa declaración además había involucrado a muchos jugadores que sí estaban todavía en el proceso de Bielsa, lo cual también abrió una especulación, al menos en mi caso, de que probablemente era lo que pensaban los que todavía estaban adentro, porque dijo, a mí no me representaba y a muchos de los que están adentro tampoco. Suárez, teniendo tantos años de vestuario, sabe perfectamente que si él dice, Bielsa no representa, o los jugadores que todavía están en la selección no se sienten representados por Bielsa, siendo Suárez un hombre tan importante en la esencia del fútbol uruguayo, me parece que evidentemente un poco estaba hablando por sus ex compañeros. ¿Qué puede pasar mañana? Escuchando lo que dicen algunos colegas, la situación está muy mal. Pero bueno, Bielsa es absolutamente impredecible y qué va a ocurrir. No pondría las manos en el fuego por una salida o que pueda llegar a quedarse, pero llama la atención que en este momento la Asociación Uruguaya de Fútbol esté anunciando urgentemente para mañana una rueda de prensa que tendremos en vivo acá en Blog Deportivo, porque va a ser a las 3 de la tarde de Colombia. Ahora Juanpa, más allá de todas las cuestiones que se dicen de las relaciones del entrenador con los jugadores, de aquellas declaraciones, que son cosas que tienen que ver con casi que con la intimidad de ellos y que en algunos momentos se convierte en un chisme o un rumor. Sí, pero deja la intimidad, profe, porque lo dice públicamente Suárez. Claro, y no tenemos, bueno, pero que si se lleva bien con algún jugador o con otro, o que si trabaja muy fuerte, o que esas cosas, la verdad, no tenemos tantos argumentos como para certificarlo. Lo que sí tenemos es lo que vemos de la selección uruguaya en la cancha. Y la verdad, salvo la primera etapa de Bielsa cuando llegó, que incluye los partidos que ahorita Juanjo se refería, Argentina y Brasil, que fueron un partidazo, una superioridad, una intensidad y todo, creíamos que iba a lograr Bielsa trasladar a aquella selección argentina, excluyendo obviamente el Mundial, pero toda la eliminatoria, que es un equipo fantástico, a Uruguay. Pero eso se fue degradando, pero enorme, pero total. Sí. O sea, después Uruguay, la verdad, Uruguay no parecía un equipo de Bielsa. A mí nunca me pareció un equipo de Bielsa. Y no parecía Uruguay tampoco, ¿no? Y no parecía Uruguay tampoco. Se le había perdido la esencia. Bueno, y hablando de técnicos argentinos, ¿cómo ven el trabajo de Gustavo Alfaro, Juanjo? No, bueno, yo lo veo de manera fantástica. Ayer yo salía, trabajo en un canal por la noche de México, y les decía, Alfaro sería el técnico ideal para este momento de confusión de México, porque Alfaro lo que hizo con Paraguay es recuperar la esencia. Todo lo que, por ejemplo, le reprochan a Bielsa en Uruguay, que dicen que les hizo perder la esencia, Alfaro se la hizo recuperar a Paraguay, porque no es que Paraguay mejoró naturalizando futbolistas de otras nacionalidades. No, Paraguay con los jugadores paraguayos y con los mismos que convocaba Guillermo y Berizzo, y que les iba muy mal y que lo tenían en los últimos lugares de la eliminatoria, se terminó clasificando un par de fechas antes del cierre de la eliminatoria al Mundial. Estoy en Paraguay, porque recién me preguntaba Juan Pablo que no estaba en mi casa, estoy en Paraguay porque estaba con una amiga, se juega la final de la Copa Sudamericana el sábado y estoy aquí para trabajar, para transmitir el partido y para trabajar con Conmebol, pero recién llegado. Pero no, en Paraguay están encantados. Hay muchos que dicen aquí que si Alfaro se presenta a las elecciones presidenciales gana. Devolvió la fe. Sin duda. Que se venga para acá a ver si gana, porque oiga, está muy duro. Lo que deben estar extrañando en México a Osorio, lo que deben estar extrañando a Pinto en Centroamérica, lo que deben estar extrañando a esos técnicos que fueron criticados, que salieron mal y hoy sus selecciones no van al Mundial. Tuvo también participación en juego de preparación el día de ayer el equipo de Gustavo Alfaro. ¿Ganó Jota, cierto? Sí, el de Paraguay le ganó a México. 2-0. México 2-0. Bueno, esto fue lo que dijo. 2-1. Es que se quedó dormido. Sí. Y esto fue lo que dijo acerca del compromiso. Más que nada, yo digo, son realidades distintas, necesidades similares, porque
tanto México como nosotros estamos buscando la mejor cara, la mejor forma, tratar de encontrar las respuestas que nos indiquen qué son las cosas que tenemos que corregir, porque estos son partidos amistosos que se juegan con la seriedad como se juegan los partidos por los puntos. Pero acá lo dije antes del partido, lo voy a decir ahora, obviamente que siempre uno quiere ganar, que no hay nada más lindo que ganar, más que nada cuando era un plantel, un grupo que se acostumbró a ganar. El hecho de tener un par de derrotas como nos pasó con Corea o nos pasó con Estados Unidos nos incomodaba. Entonces lo primero era la demostración de que anímicamente las cosas no nos afectaban, que tenemos claro lo que estamos buscando, lo que queremos conseguir, cómo tenemos que hacerlo. Y fundamentalmente la respuesta que teníamos que ver de jugadores que tenían que jugar, que no habían tenido la chance de jugar. Y eso lo queríamos ver porque había jugadores que los teníamos medidos, otros que no. Había que plantear un partido que nos había llevado a un límite de desgaste muy grande desde el punto de vista físico, el partido con Estados Unidos, de saber que a lo mejor había jugadores importantes como el caso de Diego Gómez o Almirón que podían estar para 45 minutos y el caso de Julio Enciso o de Bobadilla. Creo que fue un partido muy disputado, muy duro, o sea, la posesión de la pelota la tuvo mucho México, pero le costó encontrar los caminos. Lo cierto, profe, es que sí le cambió la cara al fútbol paraguayo, por lo menos a la selección, el técnico Gustavo Alfaro. Pero totalmente desde lo mental, desde la actitud, desde la función táctica de los jugadores, un equipo sólido, disciplinado, correcto en el cumplimiento de sus tareas. Físicamente, caramba, uno veía jugar a Paraguay y eran 90 minutos, 93, 95 al mismo ritmo, con la misma intensidad, con la misma entereza, y después hasta le agregó algunos momentos de buen fútbol, porque uno tiene la idea de que los paraguayos es tirarla para arriba, cabecear, lucha. No, eso hace parte de su... No, mejoró su fútbol. Alfaro mejoró el fútbol de Paraguay. Pero mucho, sí. Almirón, Enciso. Con los mismos. Enciso, esos jugadores saben jugar, saben tirar una pared, saben amagar. Es decir, hay un par de delanteros de goleadores con buena estatura. Sanabria se jugó muy bien, Enciso entró muy bien, sí. Claro, y los defensores sostienen ese carácter, esa presencia física que le da seguridad a los equipos paraguayos. O sea que la evolución fue en todos los aspectos, no solamente porque mucha gente se queda, no, que Alfaro tiene un buen discurso y le llega, sí, esa es la primera parte. Pero después tiene que ratificar eso en la cancha con trabajo. Sí, primero eso no es como dicen por ahí que es un motivador, no. Es un motivador con trabajo. Porque es que aquí hay gente que le baja la caña al profe Alfaro, que le bajaba la caña a Osorio, que era motivador. Usted después tiene que ver cómo los equipos hablan por los técnicos. Sí. Y entonces usted ve que si hay una coherencia entre el discurso del entrenador, lo que pregona, y después lo que se ve en la cancha. Y en los equipos de Alfaro ha demostrado con Ecuador, mire toda la evolución que tuvo Ecuador en las eliminatorias anteriores. Y ahora a Paraguay. Entonces, no es que, porque claro que sí, claro que hay una primera etapa que tú tienes que gestionar la voluntad del jugador, que lo quieran hacer, pero después tienes que gestionarle la capacidad, que lo puedan hacer. No, sino que pongan un psicólogo. Hay que combinar las dos cosas. No, claro, sin duda. Y ayer se dio el lujo, Juanpa, pude ver el partido, de no ponerlo a Enciso, que hoy por hoy es el jugador que está más claro, ¿no? Que actúa en la Premier League, lo hace de buena ayer manera. Estaba mirando a otros jugadores. Claro, probó, de hecho arrancó con Almirón, pero no lo puso a Enciso. Y el partido en el segundo tiempo, cuando entra Enciso, cambia y aparece ahí el juego de respuestas, ¿no? De reactivo, de que le gusta Alfaro, cuidándose en defensa. Enciso con muy buena conducción, lo ganó 2-1, y de haber tenido un poco más de puntería, el partido estaba para goleada, pudo haber sido 3 o 4-1, jugando contra México, que será organizador del Mundial, en Estados Unidos, con un estadio que apoyaba íntegramente a México. Un buen partido de Paraguay. ¿Y vieron algo de Brasil frente a Túnez? No lo vi, la verdad no lo vi. Triste. Sinceramente no lo vi. Sí leí que hay bastante preocupación en Brasil. Eso leí porque ese partido como que no fue la mejor versión de Brasil desde que está Carlo Ancelotti. Y que estaban muy descontentos frente a una selección que, bueno, son selecciones que complican. Es que es muy difícil usted jugar contra equipos de la talla de Túnez o estos conjuntos africanos que vienen a plantear una cosa totalmente distinta a la que están acostumbrados los jugadores suramericanos. No solamente aquí, sino también en Europa, en los clubes. Juegan muy distinto.
Para mí Túnez, Argelia y Marruecos en mayor medida son siempre una amenaza muy difícil para... la África del Norte, la África magrebí, tienen un fútbol muy físico, muy rápido, muy técnico también, muy desarrollado y con mucho roce en Europa, porque la mayoría de sus jugadores actúan en Francia. No es fácil enfrentar a esos seleccionados. Voy a decir algo para que después, si Brasil es campeón del mundo, no me digan que me subo tarde. Yo creo, más allá de que no lo estamos viendo venir, de verdad, creo fervientemente eso es para, que Brasil... No, eso es para darle contentillo a Castelo. No, de verdad, si ustedes saben que a mí me encanta pelearlo. Pero miren, escuchen estos nombres. Para mí, Neymar es un jugador recuperable. Y ya dijo Ancelotti que estaba en la lista de los posibles que van al Mundial. Que si él tiene buenos 6 meses puede ir al Mundial. Ahora, Casemiro recuperado y Casemiro pidiendo por Neymar. Su The Last Dance, digamos, su último mundial. Casemiro, un tipo campeón en todos lados. Con Paquetá al lado, que es un jugador que ha tenido problemas por esto de las apuestas, pero que nadie duda la calidad que tiene. Neymar por delante de ellos. De punta ponele Joao Pedro, que está jugando el Chelsea y tuvo un gran mundial de clubes. Y por afuera podés poner a Rafinha, a Vinicius, a Rodrigo, a Estevao, a Sabio. Le sobran jugadores de primerísimo nivel. Tiene 2 selecciones. Pero me surgió una duda con la pregunta de Juan Pablo. Dice, esta no es la mejor versión de la Brasil de Ancelotti. Digamos la presentación. Sí, pero ¿cuál ha sido la mejor versión? Ancelotti asumió en mayo, empató sin goles con Ecuador. Le ganó 1-0 a Paraguay en un partido apretadísimo. Luego le ganó 3-0 a Chile. A una Paraguay que no había perdido con nadie, ¿no? Sí tuvo una frenada con Ancelotti. O sea, sí cambió un poquito lo que venía. Le ganó 3-0 a Chile y ese puede ser su gran partido. Pero más anímico que futbolístico. No, pero lo hizo Ancelotti. Perdió con Bolivia en la altura. Y luego en los amistosos le ganó 5-0 a Corea. Perdió con Bolivia en la altura, no llegó a nadie. Por eso, le ganó 5-0. Mire, los 4 amistosos, Juanjo, de fecha FIFA, le ganó 5-0 a Corea, perdió con Japón 3-2, le ganó a Senegal 2-0 y empató con Túnez 1. No ha tenido un gran partido. La verdad, no ha tenido un gran partido. Un familiar mío que es, si ustedes creen que yo soy brasileño, él es 500 veces más. No, pero ese usted le dice el primiño. Casteliño. Rugerito. Está totalmente desfasado. Es un loco como hincha de Brasil. Me dijo que el primer tiempo contra Senegal es lo mejor que le ha visto a la selección esta de Ancelotti. Ahora, Juan, yo quiero esperar esa selección. Seguramente, repito, con Ancelotti. Pero yo le digo que si logra, como dice Juanjo, si logra engranar esas fichas, Brasil, Dios mío. Tiene más que todo. Pero Juanpa, pero usted da un listado que sí, en el papel se ve atractivo, pero yo le voy a preguntar por una posición que en Brasil era siempre lo mejor. Dígame cuáles son los laterales de Brasil. Bueno, está bien. Hoy volvió a llamar no hay laterales. A Casemiro. Sí. No, si Brasil gran parte de su fútbol pasaba por los laterales. Alexandro. Volvió a llamar a Alexandro. No tiene. Llamó a Alexandro, ahí vi que llamó a Alexandro otra vez. Es que y de hecho jugó ayer Alexandro. Lo que pasa es que cuando usted tenga Capú, Roberto Carlos, ya son otra dimensión. No, desde antes, desde mucho antes. Pero Brasil, a ver, cambió el fútbol, Fabio, vos estás romantizando un fútbol de los 70, de los 90 que hoy no existe. Hoy el mundo del fútbol, salvo alguna excepción. No, Roberto Carlos jugó en los años 2000 también. Hoy Brasil fue finalista en el 2002. Y Marcelo jugó hasta el 2018. Marcelo, lo último. Pero no están más. No están más. Sí. Pero no le vamos a quitar posibilidades a Brasil porque no tiene laterales. Bueno, si vos querés acá dejar sentada tu teoría respetable, no coincido, de que Brasil no puede ser nunca buen seleccionado porque no tiene laterales. Argentina tampoco tiene laterales y fue campeón del mundo. Creo que lo ha sido sin tener laterales. Eso no es lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que no pueda ser buen seleccionado. Lo que quiero decir es que sin esos laterales no puede ser la potencia que fue antes. No, puede ser. Un número 10, pero con un volante creativo, que haga goles. Sí. Sin un centro delantero que esté en las mejores ligas del mundo y sea protagonista. Si lo tenés a Vinicius comprometido, a Rafinha comprometido, a Neymar comprometido, a Pedro comprometido, con el recambio que tiene Brasil, Rodrigo comprometido, Casemiro, Lucas Paquetá, ¿cómo no va a poder jugar? Esos jugadores, y yo ahí coincido con Juanjo, son jugadores desequilibrantes que te pueden ganar un partido, que te hacen jugadas, está bien. Lo más difícil es juntarlos a esos clases de jugadores, porque es menos difícil juntar a Messi con Lautaro, porque son distintos.
¿verdad? Estoy poniendo un ejemplo nada más. Pero en cambio es más difícil porque todos estos son individualistas. Sí. Todos sienten el fútbol desde ¿Qué decía su primo, profe? Que no me terminó de quedar claro. Que tuvo un muy buen primer tiempo. Que el primer tiempo con Senegal. Sí, contra Senegal fue buen fútbol, pero si lo dice él se ilusiona por cualquier cosa de Brasil. Le digo una cosa, me acuerdo, eso me hace acordar lo de su primo. Sí, tuvo un buen primer tiempo contra Senegal. Me hace acordar a un candidato político en la Argentina que después de haber caído, se presenta después de haber perdido rotundamente las elecciones y dice, pero ganamos una mesa en Bahía Blanca, dice.